Nuestro pastor me escribió ayer para decirme que debía predicar hoy. Y me levanté en la mañana y me puse a trabajar. A mí me gusta anotar todo lo que el Señor me va dando de entendimiento, ordenarlo, resaltar las ideas principales, hacer algunas definiciones de palabras que pienso que entiendo, pero que en realidad cuando agarro el diccionario veo que no era lo que yo pensaba que significaba. Busco otras traducciones para poder entender mejor algunos textos, y en eso estaba, hermanos. Ya estaba como el 80% del trabajo, hermanos, y de repente algo ahí pasó ahí en la pantalla y se borró todo. Se borró todo, así que doblemente les pido que oren en sus mentes para que Dios nos ayude. Vamos a seguir a lo que estábamos haciendo la vez pasada, acerca de que nosotros tomemos las exhortaciones de este libro de Hebreos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Híjoles, yo entre más leo, entre más escudriño, entre más escucho, me doy cuenta que no sé nada, que no entiendo nada o muy poco. La Biblia dice en este libro de Hebreos, o carta, como usted guste llamarla, dice que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Cuántos entienden eso, hermanos? ¿Cuántos estamos escuchando con diligencia las cosas de Dios? No, y mire, hermano, no crea que le estoy obligando que diga amén. Si usted no lo está haciendo, no tiene que decir amén. Pues si lo está haciendo y dice amén, está bien. Y si no lo está haciendo, si yo no lo estoy haciendo y digo amén, estoy mintiendo. Y si no estoy escuchando con diligencia las cosas de Dios, la palabra de Dios, entonces ahí es donde el Espíritu de Dios me va a redarguir para decirme que eso es lo que debo de hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Hoy más que nunca es importante, hermanos, es vital que nos aferremos a la palabra de Dios. Hoy más que nunca, que nos aferremos a la palabra de Dios. Preguntaba cuántos estamos atendiendo con diligencia las cosas que hemos oído, porque si las estamos atendiendo con diligencia, aún la Biblia dice que es necesario que con más diligencia. ¿Cuántos entienden eso, hermanos? No solo con la diligencia que ya lo estamos haciendo, sino con más diligencia todavía. Atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y luego dice, hermanos, ¿cuál es la razón? No porque el hermano que está predicando lo dice, sino que mire lo que dice. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Estoy en el capítulo 2 de Hebreos, si gusta seguirme, hermanos, por favor. Estoy haciendo un repaso, hermanos, como le digo, entre más leo, entre más entiendo. Esta semana Dios me concedió, hermanos, le doy gracias a Dios que puso en mi YouTube, que veo un buen maestro, hermanos. Se hizo 18 estudios por el único capítulo 1. Y cuando yo lo estaba escuchando dije, y yo pensé que yo sabía algo de este texto, y en verdad el pastor, el maestro que estaba enseñando ahí, lo estaba haciendo de una manera excelente. Y pues uno se edifica más. Así que le doy gracias a Dios por ello, porque yo no estaba buscando acerca del libro de los Hebreos y acerca de la carta, y allí me apareció, y siempre los escucho, y por lo regular es fácil detectar quién está enseñando bien y quién no lo está haciendo bien. Y gracias a Dios que puso en mi el que yo pudiera ver y escuchar esa enseñanza. Pero lo importante, hermano, que le quiero decir es esto. Mire, hermano, a veces el predicador puede hablar y hablar y hablar y exhortar y exhortar y exhortar, pero si el que está escuchando no sabe de qué se trata lo que se le está diciendo, hermanos, de nada va a servir.
Se desgañita el predicador. El consejero se cansa, se fatiga de dar consejo y consejo, y a veces el hermano o la hermana no obedece. Muchas veces es porque no entendemos quién nos está hablando. Pero ahí en Hebreos capítulo 2, verso 2 dice, que el 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra, medite muy bien en esto, hermano, para que usted, si hace la decisión de no obedecer la palabra de Dios, sepa que está haciendo la decisión de no obedecer la palabra de Dios, no la palabra del predicador. Para que si usted decide rechazar el consejo, rechazar la palabra de Dios, sepa a qué se atiene. Porque no es el pastor, no es el hombre, no es el predicador el que da la palabra, es Dios. Y aquí dice, hermanos, es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído. ¿Por qué? Verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿A qué se refiere? Se refiere a la ley. La palabra que se dio en el antiguo pacto. Fue una palabra que Dios dio. Esa palabra la entregó por medio de los ángeles, dice. Podemos decirlo así, que lo dio por medio de un mensajero. Esa palabra Dios la entregó por medio de mensajeros, porque dice aquí por medio de los ángeles. Aunque dice la Biblia que Dios la entregó a Moisés, pero ahora en Hebreos se nos revela que fue dado por medio de ángeles. No dice que fue directamente Dios, sino que fue dado por un intermediario o intermediarios que fueron los ángeles. Pero escuche, aún cuando fue así, esa palabra fue firme. No es una palabra vana, no es una palabra sin importancia. La mía sí. Por eso usted va a ver que cuando yo me quite de aquí, me quedo callado. Porque no tengo nada que decir. Pero cuando estoy aquí, hermano, estoy haciendo con la autoridad de la palabra de Dios. Y dice la Biblia, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, no algunas, toda transgresión de esa palabra recibió, y desobediencia. ¿Cuántos decimos, háblanos, Señor? A veces se nos hace tan fácil, hermano, desechar la palabra, oírla, saberla, estudiarla aún. Decía el predicador que escuchaba yo, es relativamente fácil estudiar la palabra, es fácil escucharla, es fácil hablarla, pero lo más difícil es obedecerla. Pero dice que esta palabra, aunque fue dada por medio de los ángeles, fue firme. Tan firme que dice que toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución. Y luego hace una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si esa palabra dada por medio de los ángeles, hermanos, fue firme, y toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución, hace una pregunta para que nosotros reflexionemos y para que temamos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Yo creo que si somos honestos, hermanos, podemos confesar, hermanos, que muchas veces descuidamos esa salvación tan grande. Se nos hace poca cosa, se nos hace fácil desobedecer la palabra del Señor. Y luego, ¿por qué es tan grande esta salvación? La respuesta es, hermano, por favor, ponga mucha atención. La grandeza de este mensaje, de esta palabra, de este evangelio, es que no fue dado por un mensajero
cualquiera, no fue dado por ángeles. Fue anunciada por el Señor Jesucristo. Si la palabra dada por los ángeles recibió, hermanos, justa retribución para aquellos que la desobedecieron, ¿cuánto más la palabra dada por el Hijo de Dios? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esa es la seriedad de la palabra de Dios. Y ahorita que estaba cantando los cantos viejitos dije, viene ya, mi Jesús viene ya. Qué raro es eso para nosotros, ¿verdad? Cuando debería ser nuestro primer pensamiento que Jesús viene ya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Hasta se me hizo raro cantar esos cantos. De que ya viene Cristo, señales hay. Almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán. No va a haber otra oportunidad, hermano. Yo no sé si usted ha pensado eso. Le voy a recordar lo que soñé aquella vez que Dios me permitió soñar. No es una interpretación, es que así lo soñé. Soñé, hermanos, que allá en mi pueblo, a la congregación pequeña a la que asistía, trate de poner atención, hermanos, porque estamos diciendo que la palabra es firme. Soñé que fui al culto, hermanos, así como venimos aquí, y llegué y empecé a saludar como se acostumbra allá, por fuera, por el camino, fuera de la casa. Paz de Cristo, hermanos. Ninguna respuesta. Paz de Cristo, hermanos. Ninguna respuesta. Paz de Cristo, hermanos. Ninguna respuesta. Y entonces en eso llegaron otras personas y me dijeron, hace 3 días que los hermanos que vivían en esta casa no están. Y se me hizo mi cabeza como grande, como escalofrío. Y dije, me quedé. Me entró un terror, hermanos. Porque así es, hermanos, no va a haber otra oportunidad. No va a haber otra oportunidad. Dije, me quedé, ¿y ahora qué voy a hacer? Los hermanos ya se fueron y yo me quedé. Y así es, hermanos. Ahorita se nos hace fácil, hermano, desechar la palabra de Dios, desechar el consejo de Dios, desechar, hermanos, lo que Dios nos dice. Pero va a llegar el día, y lo dice la Biblia, hermanos. Qué bueno que se me borraron mis apuntes, ¿verdad? Que los más valientes ese día van a llorar. Van a decirle a las rocas, caigan por favor sobre nosotros. Ya no queremos estar viviendo estos terrores. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude para que obedezcamos la palabra de Dios. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Vuelvo a decir, se me hacía extraño cantar esos cantos viejitos. Que yo tengo una corona allá en el cielo. No sé cuántos podemos decir, hermano, que nos hemos acordado en estos días cercanos que tenemos una corona que estamos buscando, estamos esperando llegar allá. Yo creo que a veces se nos olvida. Si usted lo está recordando, qué bueno. Pero si no, hermanos, en eso hay que poner nuestra vista, nuestra mirada. Si habéis nacido, dice del Señor, hay que poner las cosas, la mirada en las cosas de arriba. Muchas veces le damos más tiempo, más esfuerzo a las cosas terrenales y se nos olvida que aquí se van a quedar. Pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales. Mire, ya empecé a predicar y no le dije que íbamos a seguir con la exhortación, pero esa es exhortación. El escritor de la carta a los hebreos le tiene que presentar a los hermanos hebreos quién es Jesús, porque ellos se estaban desanimando, hermanos, y tenían razón. Tenían razón para desanimarse. Y la manera que el escritor de la carta de los hebreos hace, o de la manera que actúa para animar a los hermanos, no es haciéndoles un convivio o trayéndoles un concierto. Acá, hermanos, vamos a traer el mejor grupo musical de esa época y para que se animen los hermanos. No, es presentándole quién es Jesús. ¿Quién es en aquel en quien han creído? Para que el corazón de los hermanos, como el corazón nuestro tampoco, no se endurezca. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén.
que no se endurezca. Amén, aleluya. Estábamos hablando de Jesús como el sumo sacerdote y dice ahí en el capítulo 4, verso 1. Le ruego, hermano, y yo también le pido a Dios que me permita hablar de la palabra, leerla como lo que es, palabra de Dios y no palabra de hombre. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es palabra de Dios, es palabra verdadera. La palabra que se me había escapado la vez pasada es la palabra sutil. Sutil es cuando uno no se da cuenta de lo que está pasando. Y decía yo, hermanos, que aquí en este país no hay persecución de parte de las autoridades, no hay persecución física. No nos quitan nuestras posesiones como a ellos. Pero sutilmente el enemigo, hermanos, se está metiendo en nuestras vidas. Y muchas veces, como es sutil, no nos damos cuenta. Poco a poco. De una o de otra manera, sea por el trabajo, sea por lo que vemos en internet, etcétera. Sutilmente el enemigo se está metiendo en nosotros, en nuestras vidas. Por eso hay que estar alertas, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hebreos capítulo 4, verso 1 dice, ¿cómo dice la primera palabra, hermanos? Es una palabra que casi ni existe, hermanos, en referencia a Dios. Vuelvo a decir, el temor a Dios o el temer a Dios es algo, hermanos, que casi no existe. No solamente en el mundo, sino aún en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A veces hacemos cosas, hermanos, que delatan, que dicen, que muestran, hermanos, que no tenemos temor de Dios. Pero la Biblia dice, temamos. Tenemos que tener temor, tenemos que tener terror, si es necesario usar esa palabra. Porque imagínense, hermanos, si usted, vuelvo a decirle, hermano, el que se quede, ya no va a tener otra oportunidad. La Biblia dice, hermanos, que hay solamente dos destinos eternos. Con el Señor Jesucristo en la gloria o en el castigo eterno. Esa es la verdad. Pues imagínense, hermano, el que se quede. Más terrorífico, más doloroso va a ser para aquel que conoció la palabra de Dios. Va a pasar la eternidad, aparte de ser castigado, hermanos, déjenme usar esta palabra figurativa, hermanos, dándose golpes. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermano, que cometemos un error y decimos, ay, ¿por qué lo hice? Si no lo hubiera hecho, si no hubiera hecho, no estaría metido en este problema. Pero hay problemas que tienen solución. Pero este asunto de quedarse, de no irse con el Señor, hermanos, no tiene solución más. ¿Cuál es el peligro en estos momentos? Uno, que muramos sin el Señor. Otro, que el Señor venga en estos días. Casi ni la iglesia lo cree, que el Señor puede venir en cualquier momento. Qué raro se oye. Qué raro se oye decir que el Señor puede venir hoy. Nuestra mente nos está diciendo, ¿cuánto tiempo ha pasado que dicen eso? Que ya viene el Señor, que ya viene Cristo, que señales hay. Y no viene. Llevo 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, y cuando llegué me empecé a preocupar, empecé a tener temor de Dios porque decían que Cristo viene. Y ahora han pasado 10, 20, 30 años y Cristo no viene. Tampoco mañana va a venir. Eso es lo que nuestra mente nos lleva a pensar y que el enemigo también pone en nuestra mente. No le hagas caso a aquel. Pero ¿sabe qué? Yo lo estoy diciendo porque es la palabra de Dios.
En cualquier momento el Señor puede venir. En cualquier momento. Y hay que estar preparados. Por eso dice, temamos, tengamos temor. Tengamos temor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso es lo que manda la palabra de Dios. Temamos. Si yo no estoy teniendo temor, debo de tener temor. Dios me dice, y Dios le dice a usted en esta hora, que debe de tener temor. Yo debo de tener temor. Amén, aleluya. ¿Cuántas veces descuidamos nuestra vida espiritual? Porque no hay temor. Pero para eso está la palabra de Dios, para que nos hable. Amén, gloria a Dios. Y dice que es firme, más que aquella palabra que se dio por medio de los ángeles. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar. ¿Cuánto diera yo, hermano, por poder insertar ese temor en cada persona? Pero no puedo. Solamente Dios puede poner ese temor en la persona. Y le pido a Dios que ponga ese temor en cada persona que está escuchando esta palabra. Porque dice, no vaya a suceder que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No se trata, hermano, solamente de venir a la iglesia, sino se trata de estar seguro, hermano, que uno ha nacido de nuevo. Que uno de verdad es cristiano, no solamente que tiene una religión, no solamente que pertenece a una denominación o a una congregación, sino que en verdad sea uno creyente, que sea uno cristiano. ¿Y cómo lo sabemos? Por nuestras obras. Dice un dicho, ¿verdad? Si tiene patas de pato, tiene pico de pato y hace cuá, cuá, es pato. ¿Verdad? Entonces, si nosotros somos cristianos, tenemos que actuar como lo que somos. Amén, aleluya. Nuestras obras dan evidencia de si somos o no somos. No el hecho de que tengamos un certificado que dice ahí, el fulano se bautizó tal día siendo pastor fulano. Eso no es bueno para un recuerdo, pero el que vale es el que está registrado en el cielo, si de verdad está registrado en el cielo. Que su nombre y mi nombre estén escritos en el cielo, eso es lo que vale. Temamos. Usted que no ha recibido todavía al Señor Jesucristo debe de tener temor. Y le pido a Dios que le ponga el temor más feo. Que no lo deje dormir esta noche aún. ¿Para qué? Oh, qué malo es el hermano. ¿Para qué vine? No, para que se arrepienta, para que se salve. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Verso 14 del mismo 4 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, hermanos. Los hermanos, mire, los hermanos hebreos, a ver si, déjenme hacer una pausita aquí en las exhortaciones para darle un poco de contexto. Vamos a pensar en los hermanos hebreos. Mire, hermano, esta carta se escribió más o menos en el año 60, más o menos. ¿Qué distancia de años había entre el año 60 en la crucifixión de Jesús en números redondos? ¿Cómo cuántos? Ayúdeme. Yo puedo decirlo, pero estoy haciendo que piensen en los hermanos hebreos. Si se escribió esta carta más o menos en el año 60, 64, por ahí así. ¿Cuánto tiempo había pasado de que el Señor Jesucristo había sido crucificado y que Él había tenido su ministerio? ¿Cuánto tiempo era? 30 más o menos en números redondos. Ahora, ¿usted se acuerda, hermano, lo que pasó hace 30 años? ¿Cuántos se acuerdan? Un evento. Gracias, hermana. ¿Verdad que es difícil recordar lo que pasó hace 30 años? Le estoy diciendo esto, hermano, ¿para qué? Para que piensen cómo se sentían los hermanos hebreos. Para que usted piense, porque así, hermano, se entiende la Biblia. Porque esta palabra no se escribió así directamente para mí, directamente para usted. Se escribió en un tiempo, para unos hermanos en específico. Nosotros de ahí tomamos nuestro ejemplo y tomamos la palabra, pero tenemos que entender qué sucedía en esos días.
Entonces tenía más o menos 30 años que había sucedido la crucifixión de Jesús, de que Jesús había predicado. Y estoy pensando que algunos de estos hermanos pudieron estar ahí, en esa, no con Jesús ahí junto, pero en esa misma época que Jesús predicaba, que Jesús vino, que comenzó su ministerio y que fue crucificado. Posiblemente algunos de estos hermanos habían estado ahí. Pero imagínense, era el principio de la iglesia. Y el Señor Jesús dice, me voy, pero voy a regresar. Ah, bueno. El día ni la hora, nadie la sabe. Y los hermanos estaban al pendiente. Imagínense la primera semana. De ahí pasó un mes. No veían su reloj, ¿verdad? Pero ¿cuándo vendrá? 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años. Me engañaron. Por eso en este libro dice, está la frasecita esa que dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Porque el autor tenía que fortalecerlos, tenía que asegurarles. Por eso hay mucho argumento en este libro. Es hermosísimo este libro. Si uno entiende cuál es el propósito, es hermosísimo. Entre más lo lea, hermano, usted entre más lo estudie, más lo va a entender. Cada frase que dice ahí, hermano, tiene una razón de ser. Y los hermanos posiblemente dijeron, no, pues me engañaron. Otra cosa que sucedía, hermanos, imagínense, ¿de qué religión provenían ellos? Ayúdeme a pensar. Yo se lo puedo decir, pero le estoy tratando de que usted también piense. Del judaísmo. Ahora, ¿dónde se llevaba a cabo, dónde se ejercía esa religión, hermano? ¿Dónde? En el templo. En el templo todavía era el templo, porque existía todavía el templo cuando estaban estos hermanos. Un templo precioso, con su lugar santo, con su lugar santísimo, con toda su ceremonia, con todas las vestiduras de los sacerdotes. Algo impresionante, hermanos. Con todos los sacrificios, con todo el olor a incienso. Preciosísimo. Y de repente viene Jesús y a través de sus señales, de sus obras, de su palabra, logra que algunos de ellos lo sigan, les hace las promesas y se va. Y cuando ellos se reúnen así como estamos nosotros ahorita. Ok, los primeros días en las casas, bien a gusto los hermanos, esperando al Señor cada día. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que se reunían todos los días en las casas, esperando al Señor, esperando al Señor. Y de repente no viene el Señor. Y ellos empiezan a ver, pues nosotros estamos aquí en las casas, allá está el templo. Salimos de como dice, ¿verdad?, el dicho, no por despreciar al país, pero el dicho dice, salimos de Guatemala y entramos a Guatepeor. Mejor nos hubiéramos quedado allá. Creo que nos engañó. Aparte, hermanos, los maestros judíos, muchos de ellos no creyeron. Y los hermanos pensaban, yo creo que estamos equivocados. Porque si los meros rabinos dicen que este es un pecador y nosotros le estamos siguiendo a él, mejor vamos a regresarnos. Era una lucha terrible en ellos, hermanos. Dentro de ese contexto corto que le acabo de dar, ahí se desarrolló esta carta. Por eso hay muchos argumentos acerca de Jesús, diciéndoles quién es Él.
Me gusta cómo empieza en el capítulo 1. Que Dios le habló muchas veces por los profetas, pero que ahora, le dijo a los hermanos hebreos, hermanos, ahora nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Es el resplandor de su gloria. Es el creador de todas las cosas. Es el que sustenta todas las cosas. Era como para fortalecerlos, hermanos. Estas exhortaciones eran por esa razón, porque los hermanos se andaban desanimando. Y entonces tenía que el autor demostrarles quién era Jesús. Nosotros también, hermanos, hay razones por las que a veces nos desanimamos, pero ninguna de esas debe ser válidas. Por eso, hermano, mire, póngame mucha atención aquí. Eso es lo importante, hermanos, de saber quién es Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Usted no ponga su mirada en los hermanos. Agradecemos mucho a los hermanos. La mayoría, si no es que todos los hermanos son muy buenas gentes. Gracias a Dios. ¿Sí o no, hermano? Que a veces somos malagradecidos, también digo yo por mí. Muchos, la mayoría, gran mayoría de los hermanos me ha hecho mucho bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero no hay que poner nuestra mirada en los hermanos. El autor de aquí los dirige a Jesucristo. Por eso dice, consideren quién es Él. Considérenlo. Para que su fe no se canse hasta desmayar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si nosotros cada día consideramos a Jesús, nuestra fe no se va a cansar. ¿Que me traicionó tal hermano? Sí. Bueno, para acabar pronto, aunque mi padre y mi madre me dejaren, yo he puesto mi fe en el Señor Jesucristo. Esa es la importancia, hermano, de hablar del Señor Jesucristo, de considerarlo a Él. Creo que usted nunca me ha escuchado decir, nosotros somos la iglesia fulana, mengana y perengana y somos la verdadera iglesia. ¿De qué sirve eso? Eso no mandó Jesús a predicar. Él mandó a predicar el evangelio que habla de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el camino que debemos de llevar. Otra exhortación nos dice que debemos de ser ya maestros. Y eso es palabra de Dios, no es palabra mía. Ahora usted dice, no, yo no soy capaz de pararme enfrente de un grupo y enseñar. No, pero usted puede enseñar a uno que sepa menos que usted. Debemos, ya cuando pase el tiempo, nosotros debemos de ser maestros, debemos de ir adelante. Dice otra parte, vamos adelante a la perfección. Otra exhortación nos dice, hermanos, que mostremos la misma solicitud hasta el fin, las mismas ganas, si usted entiende mejor eso, hasta el fin, para que no nos hagamos perezosos, dice la Biblia, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuántos se acuerdan de la fe y la paciencia, hermanos? Oh, mire, con lo que le acabo de decir, hermanos, ¿entiende por qué le dice que necesitan tener fe y paciencia? Porque ya habían pasado tiempo y ellos decían, y el autor le está diciendo, espérense, crean, confíen y esperen. En otra parte le vuelvo a decir, le dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Ahora sí, hermanos, nosotros también podemos estar en esa situación. Piensen, ¿cuántos años han pasado desde la crucifixión o el ministerio del Señor Jesús hasta estos días? Y podríamos también, yo no sé, ojalá que no, pero podría algún hermano, alguna hermana decir, que el Señor viene, que el Señor viene, que el Señor viene. No, ni viene. Desde que era niño escuchaba que decía mi papá y mi mamá que el Señor viene, y no viene. Pero dice que Él no retarda su promesa, sino que es paciente. ¿Para qué? Para que todos lleguen al arrepentimiento. Una de las razones por que el Señor no ha venido aún es porque todavía falta que muchos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos quisieran proceder al arrepentimiento hoy? Los que ya pues podemos seguir arrepintiéndonos, porque dice un predicador, la evidencia de que de veras nos arrepentimos
es que nos seguimos arrepintiendo. Amén, aleluya. Esa es evidencia de que de verdad tuvimos un arrepentimiento genuino, porque todavía nos seguimos arrepintiendo. Fallamos y decimos, ¿por qué lo hice? Porque si no fuéramos, diríamos, ja, lo hice y no me siento mal. Pero el que nos arrepintamos es una evidencia de que nos hemos arrepentido de veras. Pero también el que no se ha arrepentido aún, nuestros jóvenes, Christopher, Briana, Aleida, su amigo, a que nos escuchan. Por eso Dios no ha venido, dice, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que porque el enemigo dice, que viene Cristo, qué señales hay. Sí, cómo no. No, sí viene. Él es fiel, Él es verdadero. Y para usted y para mí también, hermano, hay que tomar eso. Porque si no ponemos nuestra mirada en esas cosas, hermano, por eso nos desanimamos. Gloria al Señor. Tengamos fe y paciencia, dice la palabra de Dios. En el capítulo 10, verso 23. Recuerde que toda esta palabra se escribió porque los hermanos se andaban desanimando. Aparte, hermanos, les habían maltratado a los hermanos. Les habían quitado sus posesiones. Qué feo se siente eso, hermano. Que te despojen de lo que es tuyo. Los hermanos tenían razón en desanimarse, en sentirse desanimados, porque los rabinos no creían en Jesús. Decían que era un falso maestro. Pasaba el tiempo y el Señor no venía. Tenían razón en desanimarse. Y por eso el autor les dice esas palabras de exhortación. Pero me gusta que los dirige a Jesús. Los dirige a Jesús, a saber quién es Jesús. Y la exhortación en Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Imagínense allí, hermano, en esa ocasión que se estaba leyendo esta carta a los hebreos, porque tuvo que haber un día en que se leyó y los hermanos estaban ahí. Y el autor le dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Gloria al Señor, fiel es el que prometió. Por eso, hermanos, si usted vuelve a leer la carta a los hebreos, le va a entender mucho mejor, porque ya tenemos un poquito de trasfondo. ¿Por qué razón se escribió? Verso 25. Dice el 24, y considerémoslo. Mire, aquí yo digo, háblame, Señor. A ver cuántos conmigo dicen, háblame, Señor. No digo después de que lea el texto. Pero todo el mundo, si es del Señor, háblame, Señor. Sí, esa es la seguridad que tenemos, hermano, en la palabra de Dios. Si se va a leer la Biblia, podemos decir confiadamente, háblame, Señor. Dice el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire, parece una cosa sencillita y que no tiene nada, pero por lo menos para mí es algo en lo que debo trabajar. He escuchado muchas predicaciones últimamente que me hablan directamente a mí. Muy directamente. Así que yo debo de hacer caso de la palabra de Dios. Que Dios me ayude, hermano, a poner por obra lo que Dios me está hablando. Y no crea que es hacer algo grande, no, es algo chiquito que no hago, que debo de hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces dice, considerémonos. Esa es una orden también. No dice, si pueden, considérense unos a otros. Si les da tiempo, considérense unos a otros. No, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Otra versión dice, fíjese, aquí la entendemos más fácil. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros. Ya ve por qué le dije
que eso me habla a mí. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. Y eso no lo digo yo, no lo dice el pastor, no lo dice la iglesia, lo dice Dios. En otra versión dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Pensemos en las maneras de motivarnos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Una predicación que escuché que me tocó mucho mi corazón, porque realmente yo he dejado de trabajar en mucho campo que Dios me ha dado el don, podría decirse así, de trabajar. Y decía el predicador, hermanos, decía, tú eres como una de las 4 patas de la silla. Si tú dejas de hacer tu parte, pues la silla todavía está de pie, pero algo le falta. Y entonces pues fue algo que me habló a mí. Pásele con confianza. Pásele, no hay ningún problema. Así que dice, hermanos, que debemos de ayudarnos, de trabajar a usted y a mí, a todos, hermanos. Dios nos dio talentos. Dios nos dio talentos que otros no tienen. Que otros no tienen, que usted es único y yo también. Si a un reloj le falta una pieza, bueno, a lo mejor ya no conocen la gente moderna, aquellos relojes que había de maquinaria, de cuerdas, de engranes, con un engrane que no tuviera el reloj ya. O decía el predicador también, si tú no trabajas en lo que Dios te ha puesto a trabajar, nosotros tenemos que cargar más para llevar a hacer lo que tú no estás haciendo. Ay, dije yo, pues sí, la carga es más pesada. Cuando yo dejo hacer mi parte, dejo de hacer mi parte, la carga es más pesada para los hermanos. Y cuando usted deja de hacer su parte también, la carga es más pesada para los hermanos. Por eso dice la Biblia, hermanos, pensemos en la manera de ayudarnos unos a otros. Qué bonito pensamiento, hermano. Que estuviera en nosotros. Que estuviéramos conscientes siempre, yo hablando por mí también, incluyéndome ahí, hermano, que somos un solo cuerpo. Que nos necesitamos. Apoyarnos. Que Dios conceda, hermano, que tengamos ese sentir en nuestra mente, en nuestro corazón. Verso 25, hermanos. Vuelvo a decir, hermano, recuerde que todas estas exhortaciones están dentro del contexto de lo que estaban pasando los hermanos. Vuelvo a decir también que nosotros de aquí tomamos nuestro ejemplo, pero cuando lea esto que vamos a leer, piense en aquellos días, en aquellos hermanos. Verso 25, ¿lo tiene, hermanos? No dejando de congregarnos. Ya los hermanos decían, no, 30 años han pasado y estamos congréguenos cada día por las casas y el Señor no viene. Pues ya algunos empezaron a dejar de congregar. Dijo, no, ¿para qué? Pero no, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino ¿cómo? Exhortándonos, animándonos. Sino animándonos, exhortándonos. Y tanto más, dice, cuanto veis que aquel día se acerca. Ojalá que tuviéramos siempre nuestra conciencia, o que estuviéramos conscientes siempre eso de que el día del Señor se acerca. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Todas estas cosas que se están viendo, hermanos, son señales. Esta pandemia es una señal muy grande. Esta pandemia, más allá de que nos enfermemos y Dios ayude y nos ayude en caso de que nos lleguemos a enfermar, pero más allá de esto, estas son señales de Dios. A veces, hermano, queremos, reprende el Señor la pandemia y el Señor dice, pues yo la estoy mandando para que despierten. Porque es mundial, hermano. Yo a veces me pongo a pensar, digo, no hay otra cosa que haya afectado a todo el mundo como está pasando esto. Dios nos quiere decir algo. Dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra todavía? Amén, aleluya. Dios es amor, Dios es fuego consumidor. Amén, gloria a Dios. Mire el 28, hermanos. El que viola la ley de Moisés, dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuántos están aquí todavía? Yo sé que ya casi es la hora, pero déjenme terminar, aunque me eche 5 minutos más, por favor, hermanos. Otra vez lleva el escritor de la carta a los hebreos, a los hermanos hebreos que se estaban desanimando en aquellos días. Él les dice, eran hebreos, hermanos, ellos conocían la ley de Dios. Como si les estuviera diciendo, ustedes saben que el que viola la ley de Dios por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin remedio, muere por violar la ley de Dios. Y ahora hace una pregunta, y esa pregunta era para los hermanos y es también para nosotros. Si esa ley entregada por medio de los ángeles, el que la viola, y hay testigos, y se comprueba, muere irremisiblemente, y nos hace la pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si ya se les dio la palabra, es lo que le estaba diciendo. La palabra de Dios. Se les enseñó del sacrificio de Dios. Se les enseñó del sufrimiento del Señor Jesucristo, de su crucifixión, del maltrato que le hicieron, del amor que tuvo para con ustedes, para salvarlos. Y violan esa palabra y pisotean esa palabra. ¿Cuánto castigo piensan que merece eso? Y eso es para nosotros también, hermanos. Pues conocemos, dice la Biblia, el verso 30, al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Aleluya. Mía es... ¿Quién va a dar el pago, hermanos? ¿El Señor? Aquí pago no habla de recompensa, habla de el castigo. Si usted se rebela contra el pastor o contra el ministro, etcétera, no tema de ellos, temamos de Dios. Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados. En los hermanos hebreos en aquellos días. ¿Qué habían hecho en los días pasados? Dice, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Quién vive, hermanos? Dice que en los días pasados aquellos hermanos después de que fueron iluminados, sostuvieron combate, lucharon aún en los padecimientos. Por una parte dice ciertamente, oiga esto, con vituperios. ¿Cuántos no se avergüenzan del Señor, hermanos? A veces no ponemos ni un textito bíblico, ¿verdad? Porque no van a decir mis amigos que soy cristiano. Por eso dice aquí, con vituperios. Ellos pasaron esos vituperios. Yo me imaginaba, para decirlo así, que les hacían bullying. Sus compañeros hebreos y aún familiares que no creyeron. Pobre tonto, un carpintero te engañó. Y ahí andas, mira, todos los días congregándote, perdiendo tu tiempo, como si no tuvieras nada que hacer. Los maltrataba, dice aquí que vituperios y tribulaciones. Fuiste hechos espectáculos, hermano. Nosotros no hemos pasado eso. Creo que sí hemos visto en videos, ¿verdad? Cómo han golpeado a hermanos en la calle. Pero de manera terrible. Hermanos, si nosotros reflexionamos en eso, nosotros no hemos pasado nada de eso. No tenemos razón de desanimarnos. Amén, aleluya. Y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Y por otra, oh, eso me gusta. Lo que el mundo veía era que los avergonzaban, que los atribulaban y
y los maltrataban, pero dice, por una parte eso era lo que se veía, pero por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Porque de los presos también os compadecisteis. Y esto se nos hace fácil, hermanos. Pues sí, yo voy a la cárcel, ¿verdad? Yo también puedo ir a ver a los presos. Oh, no, pero ahí era riesgo de su vida. Y aún a riesgo de su vida estos hermanos iban y se compadecían de los presos. Dice, y el despojo de vuestros bienes sufrís. Oiga, lea conmigo ahí por favor ese verso 34, la segunda partecita para que vea cómo dice, hermano. Y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. ¿Quién vive, hermanos? Cristo, aleluya. O sea que los hermanos no estaban tan mal. Y eso nos indica que también nosotros, dice la Biblia, ¿verdad? El que crea que esté firme, mire que no caiga. Siempre presente eso, hermano, siempre presente eso. El que crea que esté firme, mire que no caiga. Dice que estos hermanos, dice, el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Oh, mire, lea enseguida lo que dice. A ver, vamos a leerlo todos en voz alta, hermanos. A la de 3. 1, 2, 3. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ya tienen hambre. Sabiendo, dice, el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. ¿Por qué con gozo? Oye, ¿qué? ¿Estás loco o qué? Te acaban de quitar todo, tu cosecha, tus frutos, tus bienes, tus animales. Y tú andas que brincando por allá y brincando por allá de gozo, con gozo. Ah, qué bueno. Pero ¿cuál era la razón? Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Denle un fuerte aplauso al Señor por ello, hermanos. Tenemos en nosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. Si aquí en esta tierra no logra sobresalir y no, por más que luche, no logra hacer una gran carrera, y por más que luche, no logra tener muchas posesiones, hermano, sepa usted y yo, hermanos, que tenemos en nosotros, no dice tendrán, dice tenemos. No dice tendrán, dice tenéis, tienen en ustedes una mejor y perdurable. Nadie se las va a quitar. Inmarcesible, inmarchitable. Aquí compra uno una cosita que le gusta a uno y en cuanto la compra ya bajó de precio. Ya no tiene el mismo valor que tenía cuando era nueva. Pero allá esa herencia, esos bienes son perdurables, una perdurable herencia en los cielos. Amén. Y luego dice el verso 35, recuerde el contexto de los hermanos, lo que estaban pasando. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Dios también nos dice en esta tarde, hermanos, no perdáis vuestra confianza, tiene grande galardón. ¿Cuántos lo creen en esta tarde, hermanos? Aleluya. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, incluyéndose el autor de la carta a los hebreos, a los hermanos hebreos que estaban sufriendo despojo, vituperio, así que los hacían espectáculo, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Nosotros no somos de los que retroceden. ¿Cuántos se llevan esa palabra? Que no somos de los que retroceden. Amén, aleluya. Si vengan pruebas, vengan luchas, lo que venga, nosotros no somos de los que retroceden.
Eso no le agrada a Dios. A Dios, dije, no al pastor, no a la iglesia, no a la congregación, sino a Dios. Vamos a ponernos de pie para orar, hermanos, y ser despedidos. Gracias por aguantarme un poco más, unos 10 minutos más.